Y ahora sí, entró el carrocito, ya no hay pretextos de que digamos que no vamos a veces, ¿verdad?, asistir por el frío. Así que, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque todo el tiempo es bueno, ¿verdad? Todo está hecho por Dios. Muchas de las veces siempre nos da más trabajo, ¿verdad? A veces caminar en el frío, aunque a veces tenemos comodidad, decimos, tenemos carro, nadie camina, ¿verdad? Pero aún así nos cuesta, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a pedir que abran sus Biblias en esta tarde, en este momento, hermanos, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículos del 34 al 39. Segundo libro de Crónicas, versículos del 34 al 39. 6. Ajá, 6. Segundo libro de Crónicas, del 34 al 39. 6:34. 6, 34 al 39. Sí, segunda de Crónicas. 6, del 37 al 39. Amén, gloria a Dios. Digo, perdón, del 34 al 39. 6:34. Cuando yo lo tenga, me dan un amén. Amén. Nos ponemos de pie todos en reverencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, de su Hijo y de su Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: y ellos volvieron, perdón, 34. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su casa. Su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la casa donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren y lloraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impiamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón, de toda su alma, en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y lloraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Amén, hermanos. Así inclinemos nuestros rostros, oremos. Padre, gracias te damos esta tarde, Señor, una vez más, Padre Santo, porque tú nos has permitido, nos has dado el privilegio, Señor, de estar una vez más, Padre Santo, invocando tu santo nombre. Una vez más, Padre Santo, estar, Señor, aquí, bendiciéndote, Señor, invocándote, hablando de tu palabra, Padre Santo. Ese es un gran privilegio, Señor, en el cual, Señor, muchos no lo tienen afuera, Padre, porque no conocen de ti, Señor, pero tú, Señor, has tenido misericordia de nosotros, Padre, y por eso, Señor, estamos aquí, Padre, no porque seamos los mejores, sino por tu gran misericordia, Padre. Te pido que tú hables esta tarde, Señor, y no yo, Padre Santo, que tú me uses solamente como un vaso, Padre Santo. Gracias, mi Dios, bendecimos tu nombre hoy y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Bueno, vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de las consecuencias del pecado.
Vamos en este capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, es una oración de dedicación del templo, hecha por el rey Salomón. Entonces, en esta oración encontramos que hacía el pueblo de Dios cuando era derrotado, ¿verdad?, por sus enemigos. Cuando los cielos se cerraban, ¿verdad?, y no había provisiones, cuando había hambre y pestilencia en el pueblo de Dios. Entonces era terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por su desobediencia, ¿verdad? ¿Cuántos, todos los que leemos la Biblia sabemos que el pueblo de Dios, cuando se apartaba de Dios, venían castigos fuertes, ¿verdad? Las consecuencias eran terribles. Entonces, pero bueno, la respuesta que tomaremos para nuestra vida en esta noche es: ¿qué hacemos cuando las consecuencias del pecado nos alcanzan? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Porque muchas de las veces, aunque nosotros, o toda la iglesia, o todos los que somos cristianos ahora, venimos a los pies de Cristo, pero Él nos perdona y Él nos recibe. Pero ¿qué pasa? Caemos arrastrando consecuencias del pecado, ¿verdad? Amén. Entonces, esa es algo que a veces tenemos que entender, ¿verdad? El por qué sucede esto, ¿verdad? Porque pues cuando estábamos vivíamos en delitos y pecados, no conocíamos de Dios, ¿verdad? No sabíamos cómo caminar en nuestra vida. Entonces, pero dice el versículo 34, dice: si tu pueblo saliere a la guerra, dice, contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y lloraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre. O sea, esta oración es una oración de Salomón en la cual él está dedicando ese lugar santo. ¿A quién? Para Dios, para que todo el pueblo hebreo, ¿verdad?, fuera ahí. Como por ejemplo nosotros, ¿verdad?, tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos un lugar donde ir a alimentarnos cada día, por ejemplo, domingos, martes, jueves, sábado y domingo otra vez, ¿verdad? Entonces, tenemos un lugar donde nosotros clamar por alguien. Tenemos un lugar donde nosotros correr cuando estamos en tribulación. Entonces, ese templo era algo muy hermoso. Ese templo pero Dios no lo permitió, porque David tenía manchadas sus manos de sangre, ¿verdad? Entonces, pero como ese plan, ya lo había iniciado David, dijo Dios que ese plan lo tenía que iniciar y lo tenía que terminar su hijo Salomón. Amén. Entonces, Dios puso en Salomón este deseo y fue cumplido. Dice que en aquel entonces fue el edificio más espectacular a nivel mundial. No sé cuánto llevaron, de cuántas naciones, mármol, oro, cuántas cosas. Era un edificio extremadamente hermoso. Ajá. Entonces, vemos que aquí en el versículo 34 dice: si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y lloraren, dice, a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado. Fíjese, o sea, Dios aquí estaba orando por el pueblo. ¿Para qué? Porque Él estaba dedicando el templo para Dios, para su pueblo. ¿Para qué? Para que allí fueran a adorarle. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra aquí? Que nosotros tenemos un lugar donde congregarnos. Y no tan solo aquí lo dice, lo dicen varios versículos de la Biblia, que nosotros, es un mandamiento de Dios en el cual nosotros tenemos que congregarnos, ¿verdad? ¿Para qué? Para alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces, pero hay un problema muchas veces. Hay quienes, o hay mucha gente que no le dan importancia a esto, como que lo toman, como que dice, bueno, pues hoy, si quiero ir, voy, si no, pues ahí después, ahí voy el jueves, ahí voy el domingo, ahí voy cuando se pueda. Miren,
hay un problema sobre esto. Cada vez que nosotros vamos a la iglesia, nos limpiamos. Y aparte de eso, crecemos. Y después de eso, aprendemos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros, cuando salimos de la iglesia, cuando nosotros vamos a nuestra casa, nosotros pasamos, ¿cuánto? ¿2 días? ¿1 día sin ir a la iglesia? ¿Verdad? Después es el miércoles y el jueves. Después es el viernes y el sábado. Y después el domingo, ¿verdad? Pero nosotros, cuando salimos a la calle, cuando nosotros andamos en la calle, vemos tantas cosas, ¿verdad? Y tantas cosas nos pasan por nuestra mente que volvemos a caer en pecado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ven esto poquito? Se empieza a llenar otra vez nuestra mente, nuestro corazón de pecado, ¿verdad? Y de repente es otro poquito y va subiendo. Entonces, ¿qué pasa? El domingo vamos otra vez y adoramos a Dios, le pedimos perdón y nos limpia. Ajá, nos limpia. Miren qué importante es estar de la mano de Dios. Ahora bien, fíjese, si nosotros fuimos hoy a la iglesia, pero si no vamos el martes, tenemos el poquito que teníamos antes, ¿verdad? Si no vamos el jueves, tenemos otro poquito. Si no vamos el sábado a la oración, bueno, ¿cuántos han experimentado cuando no van a la oración? Pasa uno, no se siente uno igual, pero cuando uno va a orar los sábados, se siente uno bien feliz toda la semana. Entonces tenemos otro poquito, ¿sí? Entonces pasa otra semana y no vamos a la iglesia y mire, tenemos otro poquito, ¿sí? Así es. Y si no vamos un mes, entonces ya tenemos por aquí así. ¿Qué pasa cuando alguien no pasa 2 o 3 semanas? Se va enfriando, ¿verdad? Ya menos le va dando importancia ir a la iglesia. Amén. Pero muchas de las veces en esto poquito, cuando alguien dice, bueno, pues ahí voy cuando pueda. Ajá, ahí voy cuando pueda. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay un poquito de odio, hay un poquito por aquí de rencor, hay un poquito por aquí de envidia, hay un poquito por aquí de tantas cosas. Entonces todo eso se va acumulando, ¿verdad? Se va acumulando. Hay tantas cosas que nos rodean en todo esto, que esto se va llenando. Pero hay un factor principal, en medio de esto poquito, en medio de esto pequeño, que a veces no le damos mucha importancia porque decimos, bueno, yo soy bueno, yo no ofendo a nadie, yo no digo groserías, yo me llevo bien con todo mundo, yo le saludo bien a todo mundo, pero comúnmente hay un factor que influye en esto poquito. Eso es un problema grave que comúnmente no le sucede tan solo a la gente de afuera, sino muchas veces a nosotros cristianos. Sí. Entonces, ese problema es cuando nosotros los cristianos tomamos una decisión a veces sin tomar en cuenta a Dios. Y esa mala decisión, ¿qué pasa a veces? Nos llena todo, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque esa mala decisión nos lleva muchas veces a la bancarrota. Nos lleva muchas veces a hacer cosas que no debemos de hacer. Quizá muchas de las veces hasta cometer un asesinato, cometer no sé cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hasta el cuello. O alguien, o cuando esa persona se mete toma una decisión mala, está metida hasta el cuello. ¿Y sabe lo que pasa? Esa persona empieza a culpar a Dios.
¿Por qué, Dios mío, si yo soy tu hijo? Dice, ¿y por qué me dejaste que me metiera este problema? ¿Por qué? Si yo te conozco a ti, si yo voy a tu iglesia, pues sí, pero no has dejado que Dios tome riendas de tu vida. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, hermanos. Sí, por eso dice aquí el verso 36 dice: si pecare contra ti, pues no hay hombre que no peque. O sea, a eso se está refiriendo. No hay hombre que no peque, o sea, todos pecamos. O sea, por eso puse el ejemplo del vaso, ¿verdad? Todos pecamos, porque mucha gente dice, oh, pues, ¿para qué voy a la iglesia si yo soy pecador? No. Mientras nosotros estemos de la mano de Dios, Dios nos va a amparar siempre. Dios nos va a estar limpiando siempre de nuestro pecado. Si nosotros estamos constantes, ¿verdad? Si nosotros seguimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona está metida hasta las cachas y reniega? ¿Por qué? Porque dice, yo soy un hijo de Dios, ¿y por qué me pasa esto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque realmente nosotros como cristianos tomamos decisiones malas sin tomar en cuenta a Dios, sin preguntarle a Dios si está bien lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, pero hay un problema todavía aparte de eso. Cuando alguien está metido hasta el fondo, hay graves consecuencias a veces, ¿verdad? Esas consecuencias se tienen que pagar. Si se dan cuenta cuánta gente en las cárceles están en cadena perpetua, y hay gente en las cárceles que han recibido al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Pero ¿qué pasa? Que tienen que pagar esas consecuencias. O sea, ya no hay vuelta de hoja. Ya recibieron a Jesús, a Dios en su corazón, ya les perdonó, pero hay que pagar esa consecuencia. Hay que estar ahí de por vida. Incluso puede haber gente que están enfrentando la cadena perpetua, la pena de muerte. Ajá. Entonces, imagínense, hay decisiones que a veces la gente toma que no hay vuelta para atrás, ¿verdad? Y que hay que enfrentarlas. No hay de otras, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros estuvimos a tiempo, ¿verdad? Y estamos aquí dándole la honra y la gloria a Dios. Amén. Que llegamos a lo mejor con ciertos problemas pequeños, pero ¿qué? Pero que hemos llegado y Dios nos los ha solucionado. ¿Cuántos hemos quizá llegado con deudas grandes y pasamos ahí, después llegamos al camino de Dios y ya después terminamos? Miren, Dios nos da todo ese privilegio de allanar todo eso. Quizás deudas siempre las tengamos, o a lo mejor no tengamos $5 en nuestra bolsa, pero tenemos paz en nuestro corazón y sabemos que al rato es que nos va a proveer y nos va a suplir. Amén. Entonces esa es la gran diferencia. Alguien podrá venir aquí de que no conoce a Dios y decir, bueno, y dicen que cambien, pero yo no veo nada de cambio, ¿verdad? O sea, los veo todos son igual. No, nadie puede entender lo espiritual. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros recibimos al Señor Jesús y empezamos a caminar de Él. Cuando Él nos toma de la mano, ¿verdad? Entonces dice el verso 37, dice, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, y si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. O sea, cuando la persona vuelve en sí, ¿verdad? Es volver en sí, es decir, volver en sí es decir cuando uno reconoce su pecado, cuando uno reconoce que está uno haciendo mal, cuando la gente reconoce que le ha faltado a Dios, porque hay gente que, como les dije hace rato, lejos de reconocer, le echan la culpa a Dios. Pero Dios no puede
Dios es tan caballeroso que Él no puede entrar a la fuerza en un corazón. Él es caballeroso, Él es respetuoso. Él, si alguien le deja entrar, Él entra. Y si también, si deja gobernar su vida, Él la gobierna, pero si no, es lo mismo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que aprender a confiar en Dios. Él tiene que, o nosotros tenemos que dejarnos gobernar por Él. Nosotros tenemos que aprender a tomarlo en cuenta a Él en todas nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque podemos tener mucha fe, podemos tener muchas cosas, podemos hacer muchas cosas dentro del camino de Dios, pero si en algún momento no tomamos en cuenta a Dios, nos puede ir mal. Nos puede ir mal, puede hacer que nos quedemos sin dinero y nos perdimos todo, ¿verdad? Todo por no tomar en cuenta a Dios. Entonces dice el verso 38, dice: si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde les hubieren llevado cautivos, y lloraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, a la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que tú edificaste a tu nombre. Ahí está de nuevo. Dice, si se volvieren, o sea, si nosotros o si alguien peca y se vuelve, ¿verdad? En medio, allá en la tierra de su cautividad, o sea, en medio del problema que tengamos, si la persona se vuelve, si aquel regresa arrepentido, reconociendo que le ha faltado a Dios, Dios está para perdonarlo y vuelve otra vez a iniciar de nuevo, ¿verdad? Pero a veces hay consecuencias en todo eso, y esas consecuencias tenemos que estar conscientes que como cristianos tenemos que reconocer que esas consecuencias hay que arrastrarlas. No hay vuelta de hoja. A ver, entonces gloria a Dios, ¿verdad? Por los que estamos aquí y hemos llegado a tiempo. Imagínense todos esos que están en prisión, en cadena perpetua, y que han recibido al Señor Jesús en su corazón, pero tienen que estar ahí toda su vida. Amén. Ese es un grave problema, estar ahí. Pero ellos ya tienen paz, porque ya a ellos les da lo mismo estar ahí o no estar, porque ellos ya reconocieron, el que quiso, ¿verdad? Ya reconocieron que ya tienen al Señor Jesús, y el día que se mueran, ¿qué? Se van al cielo. ¿Por qué? Porque ya se arrepintieron. Entonces, pero cuando nosotros venimos al camino y nosotros, dice la Biblia, dice el proverbio, no sé qué cita es, que 7 veces que caerá el justo y 7 veces Dios lo levantará. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos constantes en la iglesia, cuando nosotros estamos de la mano del Señor cada día, nuestra vida va cambiando. Nuestra vida cada día se transforma, y cada día nuestra vida cambia, tanto que si nosotros nos metemos con el Señor. ¿Quién quiere decirme qué significa el blanco? Pureza. Pureza. Amén. Pureza. ¿Y a dónde nos lleva el Señor? ¿A la tierra qué? Prometida. Prometida, que fluye ¿qué? Leche y miel. Ahí está. Entonces, cuando nosotros llegamos al camino del Señor y no nos apartamos, ¿qué? Llegamos a la tierra donde ¿qué? Fluye leche y miel. Esta es la recompensa. Amén. Donde fluye leche y miel. Amén. Entonces, esto es, la leche quiere decir abundancia, ¿verdad? En nuestros bolsillos. Abundancia de nuestros bienes terrenales, ¿verdad? Entonces, si estamos de la mano con Dios, quiere decir que tenemos abundancia también espiritualmente, ¿verdad? Cuando nosotros le dedicamos el tiempo que Dios quiere que le dediquemos, entonces, ¿qué llegamos a hacer? Pureza. ¿Sí? Limpios. Sin mancha. Sin mancha, amén. Dice la Biblia que realmente nunca vamos a poder ser perfectos,
pero que el día que comparezcamos, no sé dónde está esa cita, pero que el día que comparezcamos ante la presencia de Dios, Él nos perfeccionará en su totalidad. Amén, hermanos. Bueno, eso fue todo. Dios me los bendiga. Amén. Dios. Bueno, tenemos a nuestro pastor que nos dé el consejo espiritual acerca de la... Bueno, bonito la ilustración. La verdad es que Dios ha estado hablando con nosotros y la verdad es que Dios es un Dios de oportunidad, nos da la oportunidad a todos para que le conozcamos, para que estemos con Él. Él nos quiere bendecir, hermano. Y yo me gozo cuando veo los cambios y la bendición que Dios trae a la obediencia. Amén. Ajá, y me alegro ver a familia bendecida, familia que le sirven a Dios, porque es parte de la añadidura. Fíjense bien, quiero compartir este versículo que dice: buscar el reino de Jehová y su justicia primeramente. Lo primerito es buscar a Dios. Amén. Pero el problema es que nosotros siempre empezamos al revés. Empezamos a buscar las añadiduras. Las añadiduras es el trabajo, las añadiduras son todo lo que alrededor, aparte de lo que es Dios. Y debería ser lo contrario, debería ser Dios primero. Y cuando nosotros tengamos el principio y le demos a Dios lo que Él se merece, las añadiduras, dice la palabra de Dios, que nos van a seguir. Amén. Y la añadidura es todo lo que, la necesidad que nosotros tenemos. Dios va a proveer la casa, Dios va a proveer para pagar la casa, para proveer los biles, para proveer todo lo que necesitamos, hablando materialmente. Y lo más importante, el regalo que muchas veces no valoramos, es la salud. Amén. Porque usted puede tener mejor trabajo, pero está enfermo, no lo va a poder hacer. ¿Sí o no, hermano? Pero el primer principio, el primer regalo que Dios nos da es la salud. Y cuando nosotros tenemos salud, podemos hacer lo que sea. Amén. ¿Sí o no, hermano? Ajá. Y entonces quiere decir que lo primerito, hay que darle gracias a Dios y nunca se nos olvide todos los días a darle gracias a Dios por la salud que Él nos da. Amén. Entonces cuando Dios nos da la salud, podemos hacer lo que sea, podemos trabajar, podemos cuidar a nuestros hijos. Imagina, hermana Margarita, estuviera enfermita, no va a poder ni cuidar a Michael, ni a su amado esposo, ni mucho menos los quehaceres de la casa. Entonces lo más importante es cuando Dios nos da nuestra salud. El regalo, hay parte de la añadidura, es la salud. El primer punto. De ahí lo segundo es que nos ayuda a hacer las cosas, pero ese es como premio a la obediencia. Amén. Y cuando nosotros somos obedientes al Señor, nos volvemos sensibles al Señor y tocamos el corazón de Dios. El Señor tiene corazón, hermano. Amén. Y no hay cosa no puede estar la hermana Laura. Lupita. Hermana Lupita. Ajá. La hermana Lupita, ¿qué hace? Cuando hace el Junior algo, ¿qué es lo que hace usted? Cuando, por ejemplo, hace algo bonito, ¿qué le conmueve a usted? ¿Se olvida lo malcriado que es, sí o no? Sí. Imagina, hermano, cuando un hijo está portando bien, nosotros hacemos lo que sea. Y nos preocupamos para que todo tenga, ¿sí o no? Amén. Por un hijo, usted es capaz de ir a trabajar doble valor para trabajar si no tiene. Pero imagínense nosotros, siendo malos, dice la palabra de Dios, podemos dar cosas buenas, aun cuanto Dios nos dará. O sea, por eso es bien importante esto, hermano. Amén. Y eso es lo que iba a añadir. Y acuérdense que cada día el Señor tenemos de vivir una vida. No se conforme con poco. De Dios, si usted le da más al Señor, el Señor lo va a bendecir aún más. Amén. Está 100% comprobado. Que cuando nosotros nos metemos con el Señor y dejamos de cualquier cosa que andemos haciendo. Antes andábamos afanados en tantas cosas que no teníamos tiempo ni para la mujer, ni mucho menos para los hijos, ni mucho menos para nosotros. Pero hoy que ya conocemos de Dios, démosle el tiempo al Señor, démosle el tiempo a nuestra familia y tratemos de vivir agradecidos con el Señor
cada día que Dios nos da, permite respirar. Amén. Así que ese es todo le doy gracias a Dios. Gracias, hermano. Les tengo tiempo, oramos para pedirlo. Póngase sobre sus pies, hermano. ¿Cuántos se gozaron?